Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Gracias, profe. profe. Buenas tardes. Hola, pues vamos a empezar con los sistemas térmicos. Empecemos entonces, que es el último sistema que nos queda para desarrollar la metodología que es de modelado matemático que estamos viendo, que es el sistema térmico. Y este sistema térmico lo dejé hasta el último porque es el que tiene por ahí un pequeño detallito. Entonces, vamos a empezar. A ver, denme un segundito. Denme 2 minutos, empiecen a leerle, por favor, denme 2 minutitos. Sí, empecemos entonces de una vez. Ok, entonces, los sistemas térmicos. En los sistemas térmicos, la variable de esfuerzo es la temperatura y la variable de flujo, pues es el flujo de calor.
La temperatura, sus unidades, pues es el grado centígrado o el Kelvin. En el sistema inglés, pues es el grado, los grados Fahrenheit. ¿Y por qué la temperatura es la variable de esfuerzo? ¿Cómo medimos temperatura? Recordemos que nuestra definición para escoger la variable de esfuerzo es que tiene que existir una referencia para su medición. Y la temperatura, pues siempre la medimos con referencia a algo. En el caso de los grados centígrados, pues la referencia es el punto de congelación del agua. Ese es es el 0 grados centígrados, punto de congelación del agua al nivel del mar. Mientras que en la escala Kelvin, pues es el 0 absoluto de temperatura, los menos 273.15 grados. Entonces, la temperatura la podemos definir como el potencial para producir un flujo de calor, es decir, para poder transferir energía de un cuerpo caliente a uno frío. Y para medir la temperatura se requiere una referencia. Entonces, pues es lo que acabo de decir, 0 grados centígrados, el punto de congelamiento del agua, 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua. Mientras que la escala Kelvin, pues es la escala absoluta, cuya referencia es el 0 absoluto de menos 273.15 grados centígrados. Aquí, bueno, ahorita regreso a esta. Entonces, el flujo de calor. El flujo de calor o el calor como tal es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo caliente a uno frío debido a la diferencia de temperatura que haya entre estos cuerpos. Y aquí algo realmente importante, que es lo que hace la diferencia entre, o hace la excepción a la regla de nuestra metodología, es que el flujo de calor, que lo que nos indica es qué tan rápido se transfiere el calor de un cuerpo a otro. El flujo de calor es entonces la potencia térmica. Es decir, habíamos dicho, aquí está, habíamos dicho que la variable de flujo es el flujo de calor. Las unidades son joules por segundo. Pero el joule en sí es una unidad de energía y por lo tanto, joules por segundo, que es el watt, es unidad de potencia. Entonces aquí es donde les digo que está pues la excepción a la metodología que estamos trabajando, porque en sí la variable de flujo en los sistemas térmicos, que es el flujo de calor, ya es en sí la potencia. Entonces aquí no se va a cumplir que la potencia sea el producto de la variable de esfuerzo por la variable de flujo. A reserva de eso, bueno, pues toda la metodología funciona exactamente igual. Entonces, pues la parte importante es entender que el calor es una energía y que el flujo de calor es entonces la potencia térmica. Y entonces el flujo de calor es la derivada de H con respecto a T, donde H es el calor, sus unidades son el joule o la caloría, y esa es la energía térmica. El flujo de calor, Q, es joule por segundo, es decir, watts, y esa es una potencia térmica.
Entonces, en los sistemas térmicos, el flujo de calor, que es la variable de flujo, es en sí la potencia térmica y por lo tanto, en este caso, para nuestra metodología, la potencia térmica pues no es el producto de esfuerzo por flujo. La potencia directamente es nuestra variable de flujo, que es Q de T. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? En el caso de la variable de temperatura, pues dijimos que las variables de esfuerzo son el potencial para producir algo. En el caso de los sistemas eléctricos, la variable de esfuerzo es el voltaje, y el voltaje pues, se define como el potencial para producir corriente. En el caso de los sistemas hidráulicos, la variable de esfuerzo es la presión, y la presión se define como el potencial para producir un flujo de agua. En los sistemas mecánicos, la variable de esfuerzo es la velocidad, y la velocidad entonces es el potencial, es nuestra variable de potencial. Con ella pues se produce o es resultado de una fuerza. Entonces, pues ya definimos nuestras variables de esfuerzo y de flujo, pues entonces empecemos a definir nuestros elementos. Perdón, primero las variables de acumulación. Y aquí también es donde entonces empezamos con excepciones. La variable de acumulación, la variable de esfuerzo acumulado, es decir, la integral de la variable de esfuerzo, es decir, la integral de temperatura, no existe como variable física. La temperatura como tal no la podemos acumular. Podemos acumular calor o podemos acumular flujo de calor, que es calor, pero no podemos acumular temperatura. Entonces, en los sistemas térmicos no existe la variable de esfuerzo acumulado. Mientras que la variable de flujo acumulado, pues evidentemente, pues la integral del flujo de calor, pues es el calor, como lo pusimos acá, o por lo tanto el flujo de calor es la derivada del calor. Y entonces el flujo acumulado, que es el calor, pues es en sí nuestra variable de energía térmica. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? ¿Nada está claro? Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Vamos bien? Sí, ahí vamos. Ok. Y ahora sí, entonces, pues el elemento almacenador de esfuerzo, pues no existe, puesto que no tenemos una variable de esfuerzo acumulado. Por lo tanto, pues el elemento almacenador de esfuerzo no existe en los sistemas térmicos. Mientras que el elemento almacenador de flujo, pues lo conocemos como el capacitor térmico. Entonces, aquel elemento, el capacitor térmico, es aquel elemento que almacena energía al acumular flujo de calor, es decir, el calor contenido en un cuerpo. Es decir, cualquier cuerpo que tenga una masa, pues es un acumulador térmico. En esa masa se acumula el calor, o bueno, se acumula el flujo de calor, puesto que entonces esa masa va a tener un calor contenido. El símbolo pues es como el de la masa, es ahí un elemento. De hecho, pues la propiedad física, que es la capacitancia térmica, pues como tal es el producto del calor específico del material
por la masa del cuerpo. Entonces, dependiendo de cada material y su masa, pues tendremos el valor de la propiedad física de la capacitancia térmica. La curva característica, entonces, está dada en el plano de la variable de flujo de calor acumulado, o sea, el calor, y la variable de esfuerzo generalizado, o sea, la temperatura. La relación constitutiva pues, nos dice que el calor es igual a la capacitancia térmica por la temperatura. Y la relación dinámica, pues es la que ya habíamos visto, que nos dice que déjenme ponerlo acá, tampoco, ahí está. Lo que nos dice es que el flujo de calor es la derivada del calor, o H punto, es decir, la capacitancia térmica por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y de manera integral, pues nos dice entonces que la temperatura va a ser la integral del flujo de calor. Por eso se llama almacenador de flujo, porque aquí tenemos nuestra ecuación integral en la que estamos almacenando flujo de calor. Y algo muy importante que nos dice la ecuación dinámica, la relación dinámica, es que la derivada de t con respecto al tiempo, ¿cómo podríamos platicar o explicar esa expresión? A ver, por ahí alguien que intente despertar tantito. ¿Cómo podríamos explicar esa expresión que nos dice que el flujo de calor es igual a la capacitancia térmica por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo? Platicadito, ¿cómo podríamos explicar el fenómeno físico con esta ecuación de aquí? ¿Quién me dice? Alguien que se anime a tratar de explicar esa... Que para que exista flujo de calor debe variar la temperatura. Claro, o bien, mientras exista una diferencia de temperaturas, pues mientras exista variación de temperatura, una diferencia de temperatura, pues va a existir un flujo de calor. Y eso es evidente. Si tenemos dos cuerpos con temperatura T1, vamos a ponerlos pegaditos, y temperatura T2, si T1 es igual a T2, pues el flujo de calor va a ser igual a cero. Pues evidentemente no se van a pasar temperatura de uno al otro. Si T1 es mayor que T2, pues pensemos, si nuestra variable Q es en ese sentido, pues Q va a ser mayor que ceros. Va a haber un flujo de calor del cuerpo 1 al cuerpo 2. O viceversa, si T2 es mayor que T1, pues el flujo de calor va a ser en sentido opuesto. Entonces, es muy importante interpretar la relación dinámica. Y bueno, pues no nada más es en este sistema, en todos los sistemas. Ok, preguntas. Vámonos entonces al disipador de energía, que también lo podríamos conocer como nuestro resistor térmico. Es un elemento estático en el que algo importante en los sistemas térmicos es que el concepto de disipación
más bien lo debemos interpretar como la transferencia de calor y no como la pérdida de energía en un elemento. Normalmente en todos los otros sistemas físicos, el mecanismo de disipar de energía pues acaba siendo la disipación o la conversión de la energía a energía térmica y entonces disiparla hacia el medio ambiente. En este caso, en el sistema térmico, la resistencia térmica o nuestro elemento disipador térmico lo debemos entender muchas veces no como que estamos perdiendo energía, sino estamos transfiriendo energía de un cuerpo a otro. Y eso es muy usado en la industria en general. Hay equipos, hay sistemas que se llaman intercambiadores de calor, que básicamente lo que hacen es transferirle calor de un cuerpo a otro. O muchos son disipadores de calor como los radiadores que tenemos en un coche. Ahí sí lo que queremos, ahí sí debemos interpretar como que estamos disipando el calor hacia el medio ambiente. Entonces, dependiendo cuál es la función de nuestro elemento resistor térmico, nuestro disipador térmico, pues deberemos entenderlo como si sí tal está haciendo una disipación o simple y sencillamente está haciendo una transferencia de calor entre un cuerpo y otro cuerpo. Y el símbolo, bueno, pues ese es el que está ahí, donde tenemos entonces que por un lado del cuerpo tenemos una temperatura 2, del otro lado una temperatura 1, es decir, en el cuerpo tenemos una caída de temperatura T2 menos T1. No, la podemos nombrar T21 o simple y sencillamente T. Es igual a T2 menos T1. La curva característica nos dice entonces, está en un plano de nuestras variables generalizadas, de flujo, la Q, y de esfuerzo, la temperatura. Y la relación constitutiva, pues nos dice que la temperatura de un cuerpo va a ser igual a su resistencia térmica por el flujo de calor. O bien, el flujo de calor va a ser igual a la conductancia térmica por la temperatura, donde la resistencia térmica, que es la propiedad física, pues está las unidades son grados centígrados por watt, o la conductancia térmica son watts entre grados centígrados. Y la potencia térmica, bueno, no olvidemos que la potencia térmica como tal es el flujo de calor. Ok. ¿Dudas aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Esta transferencia de calor o la transferencia de calor entre dos cuerpos básicamente puede darse por tres mecanismos, que es conducción, convección y radiación. Espero recuerden un poquito algo de sus clases de termodinámica. Aquí es algo mucho más simple porque estamos hablando de sistemas lineales, mientras que en termodinámica pues sí se veía la física de los sistemas térmicos más general, más a detalle. Aquí lo vemos mucho más simple. Entonces, pues recordemos qué es el fenómeno, el mecanismo de conducción para transferencia de calor.
La conducción como tal es la transferencia de calor que se da por la transferencia de energía cinética de átomo a átomo del material. Entonces, imagínense que se tiene, como está ahí en la diapositiva, una masa o un elemento, y entonces lo ponemos al sol, entonces va a calentar la superficie y de ahí va a hacer que el calor haga que los electrones empiecen a vibrar, se calienten y calienta al de junto y al de junto y al de junto, al de junto, hasta que finalmente pues todo llega a tener la misma temperatura. Ese es el fenómeno que conocemos como conducción, y quien pudo expresar matemáticamente o explicar matemáticamente cómo se transfiere el calor, las ondas de calor, pues es la ley de Fourier. De hecho, Fourier fue muy conocido porque fue quien expresó este fenómeno de la transferencia de calor, y bueno, y después nosotros lo conocemos también mucho por todo lo que hizo en la famosa transformada de Fourier, que tiene que ver con ondas. Entonces, lo que nos dice la ley de Fourier es que el flujo de calor va a ser igual a la conductividad térmica del elemento por el área entre la longitud, donde básicamente la resistencia térmica pues es esto que tenemos aquí, es decir, la longitud entre la conductividad térmica por área. O bien, pues la conductancia térmica pues es el inverso de ello. Entonces, básicamente la conductividad térmica que está en watts entre metro grado centígrado depende propiamente de el elemento. Es una condición, la conductividad térmica depende de la condición del elemento y las dimensiones del elemento. Por eso es que esta es nuestra propiedad física. La convección. La convección es la transferencia de calor que se da entre dos cuerpos, que se da a través del medio, ya sea un líquido, ya sea un gas que está entre ellos, ya sea de manera natural o forzada. Esto es lo que se utiliza mucho en los sistemas de los radiadores, de los intercambiadores de calor. Normalmente no están en contacto simple y sencillamente dos metales, sino hay un medio líquido que está fluyendo, y entonces el líquido le quita calor a algún elemento y luego se lo transfiere al otro elemento. Eso es lo que hace un radiador de coche. El anticongelante está circulando por el motor, le quita calor al motor y luego circula por el radiador y le entrega calor al metal del radiador, y luego pasa al aire y se lo transfiere al aire. Entonces, ese proceso de disipación de energía, pues, que se usa en el coche es a través de un proceso de convección. Y la convección lo que nos dice entonces es que el coeficiente de transferencia de calor, CH por A, es nuestra conductancia térmica, o el inverso de ello sería nuestra resistencia térmica. Y el tema es que este coeficiente de transferencia de calor se obtiene de manera experimental y rara vez es constante. Entonces, si CH no es constante, pues obviamente RT, la resistencia térmica, tampoco es constante. Ya ahí va a ser una variable en función de la temperatura normalmente, y por lo tanto,
pues no tenemos una constante y entonces no nos representa un sistema lineal. Entonces, en este curso, bueno, vamos a estar trabajando con el fenómeno de conducción, no el de convección. Y el tercer fenómeno de transferencia de calor, pues es el de radiación. Y el mejor ejemplo, pues son las ondas electromagnéticas. ¿Qué me dice el mejor ejemplo de transferencia de calor por radiación? El microondas. Uno es el microondas. El sol. microondas no pone en contacto a los alimentos con una lumbre, bueno, con un fuego, sino es a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué otro sería un gran ejemplo en la naturaleza de transferencia de calor por radiación? El sol. El sol, pues finalmente el sol nos manda su calorcito a través de ondas electromagnéticas. Otro ejemplo son, no sé si han visto que la gente, los soldadores, los que sueldan estructuras metálicas, no nada más tienen la protección, algunos trabajan con lentes, otros con careta, pero no nada más es proteger los ojos, porque bueno, esos son muy dañinos si ves directamente, sino usan la careta porque si no, la piel se les quema mucho, porque se genera mucha radiación electromagnética. Entonces, ese es otro ejemplo típico de transferencia de calor por radiación. Y el fenómeno de radiación lo modeló matemáticamente Stefan Boltzmann. Bueno, estos dos son dos, Stefan y Boltzmann, que es que encontraron que el proceso de radiación se puede modelar a través de esta ecuación, donde entonces el flujo de calor es igual a un coeficiente de radiación por la diferencia de las temperaturas a la cuarta potencia. Es decir, pues ahí claramente tenemos un sistema no lineal, es un sistema elevado a la cuarta potencia, donde el coeficiente de radiación depende tanto de la superficie de la geometría, la geometría de la superficie radiada y de la longitud de onda de la radiación. Entonces, bueno, pues esto lo pongo ahí simple y sencillamente para que veamos que pues el modelo matemático que nos permite modelar la transferencia de calor con radiación, pues usa un modelo no lineal. Bueno, de hecho, altamente no lineal, porque tiene ahí una potencia de 4, un potencial a la cuarta. Entonces, pues no vamos a trabajar con ese mecanismo de transferencia de calor que es la radiación. Simple y sencillamente vamos a trabajar con modelar sistemas térmicos cuya transferencia de calor sea por conducción, que esa es la que podemos modelar con sistemas lineales. Evidentemente, el modelo como tal sí lo podemos plantear ya sea con sistemas no lineales, pero pues la solución es la que ya no vamos a poder trabajar en este curso. El modelo, la forma de modelar los sistemas no lineales, pues básicamente es la misma, la metodología es la misma. Lo que ya cambia totalmente, pues es la solución de esas ecuaciones o de esos modelos no lineales. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo claro o nada claro? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. Todo bien. Ok.
Bueno, y entonces pues ya están nuestros dos elementos de nuestros sistemas térmicos, puesto que no hay elemento almacenador de esfuerzo. Y ahora las fuentes, pues entonces si no tenemos un elemento almacenador de esfuerzo, pues tampoco vamos a tener una fuente de esfuerzo. Es decir, la fuente de esfuerzo sería aquel elemento que nos entregara una temperatura constante independientemente del flujo de calor que se estableciera en nuestro sistema. Pues eso no existe. Lo que existe es la fuente de flujo, es decir, algún elemento que nos entregue un flujo de calor, que nos esté dando un flujo de calor. Y eso, bueno, pues es desde una fogata hasta una caldera, la estufa. Entonces, todos esos elementos lo que nos entregan es un flujo de calor. Resultado de ese flujo de calor, se establece una temperatura en el sistema. Lo que no tenemos es lo contrario, algo que nos dé temperatura y por lo tanto se establezca un flujo de calor como fuente de energía. Lo que sí tenemos es que si tenemos dos elementos que están a distinta temperatura, ¿por qué un elemento va a estar a una temperatura? Pues porque hubo un flujo de calor que lo calentó. Y entonces lo pongo en contacto con el otro y por conducción voy a tener un flujo de calor entre ellos. Pero lo que no existe entonces es una fuente de temperatura. Nadie la ha inventado ni la inventará. Entonces, el flujo o la fuente de flujo de calor es aquel elemento que entrega un flujo de calor constante independientemente de la temperatura que se establezca en el sistema. Y eso, bueno, pues el mejor ejemplo evidentemente es el Sol. Hay sistemas o aparatos o equipos. Uno es la caldera, otra es, le llamamos bomba de calor, pues una estufa, una fogata, cualquiera de esos es una fuente de flujo de calor. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Ok. Y bueno, pues lo que nos resta es nuestras restricciones de interconexión. Tenemos desde luego ambas, la continuidad de flujo o de flujo de calor, que básicamente tiene que ver o es la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la suma de los flujos de calor en una unión térmica es cero. O bien también la podemos entender como el calor total dentro de un sistema térmico debe ser igual a la energía transferida hacia afuera del sistema más el incremento de la energía almacenada en el sistema que lo rodea. Esa como tal es la primera ley de la termodinámica, que evidentemente pues se desprende de la ley de la conservación de la energía. Es decir, pues lo que nos dice es que en un punto, en una partícula, su temperatura, el flujo de calor en esa partícula será igual al flujo que entra menos el flujo que sale de esa partícula. Es, pues como verán, lo mismo que para los sistemas eléctricos con la ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Y entonces, pues simple y sencillamente, pues vamos a tener la misma ecuación que para todas las ecuaciones de continuidad de flujo. La suma de los flujos en un punto o en un nodo, como lo llamemos, tiene que ser igual a cero. Ok.
Y para el caso de la compatibilidad de esfuerzos, es decir, de temperatura, pues lo que nos dice es que la suma de las temperaturas medidas a lo largo de una trayectoria cerrada térmica o en un sistema térmico es 0. Entonces, imagínense que yo tengo esta, que sea una plaquita, a lo mejor una placa de algún metal, que a lo mejor está recibiendo un flujo de calor por uno de los extremos. Entonces yo puedo empezar a medir temperatura en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, en el punto N y volver a llegar a nuestra referencia. En este caso TA significa temperatura ambiente. Normalmente nuestro punto de referencia térmico pues es la temperatura ambiente. O bien lo que nos dice, también lo podemos interpretar que la temperatura entre dos puntos en un sistema térmico es igual a la diferencia de temperaturas absolutas en cada punto. Eso pues es exactamente igual que lo que pasa en un sistema eléctrico. Pensemos un sistema eléctrico en el que tenemos varias resistencias y si queremos saber cuál es la diferencia de voltaje en esa resistencia, pues hay de dos maneras: o lo mido con respecto a los extremos, o bien mido el voltaje aquí, mido el voltaje acá y B, pues va a ser mi diferencia de voltajes. Exactamente pasaría lo mismo en esa plaquita que dibujé. Ahí tengo temperatura 1, 2, 3, así hasta la que sea. Si yo quiero saber cuál es la temperatura o la caída de temperaturas de aquí, T23, pues lo que tengo que medir es la temperatura de T2 con respecto a TA, la temperatura de 3 con respecto a TA, y pues T23 va a ser T2 menos T3. Es exactamente lo mismo que para un sistema eléctrico, para un sistema hidráulico. Imagínense en un sistema hidráulico que tenemos una tubería. Aquí tenemos una obstrucción, un tubo Venturi, a veces le llamamos, o una placa orificio, y luego por acá tenemos otra, y me interesa saber cuál es la diferencia de presiones aquí. Pues lo que hago es medir contra mi presión absoluta ambos, y bueno, pues esta diferencia de presiones pues va a ser P2 menos P1. Entonces es exactamente lo mismo en los sistemas térmicos que en los sistemas eléctricos, hidráulicos, porque finalmente estamos hablando de la ley de compatibilidad de esfuerzos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bueno, pues vamos a hacer, ya que no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio de modelado, pues correspondiente a nuestros sistemas térmicos. Entonces,
vamos a modelar para no poderme ahorita dibujar, vamos a tomar este ejercicio. Y ya lo que sigue sí lo hacemos en el pizarrón. Ok, obtener el modelo matemático interno, es decir, variables de estado, del siguiente sistema térmico formado por un cubo de metal que está envuelto en un celofán, en un plástico y sumergido en aceite, en el que interesa conocer la temperatura del cubo metálico. Entonces, pues como toda nuestra metodología que hemos trabajado en nuestro modelado de los sistemas, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar, cuáles son las variables generalizadas. Pues ya sabemos que es temperatura y flujo de calor, y empezar a identificar los elementos. Entonces, pues empecemos identificando cuántos elementos tenemos en ese sistema. De hecho, pues ahí inclusive pues les puse la analogía eléctrica de este sistema. Pero bueno, enfoquémonos en el sistema térmico. En el sistema térmico, para empezar, ¿cuál va a ser nuestra fuente? ¿Y qué tipo de fuente es? La fogata y sería una fuente de flujo. Pues aquí no hay de otra, solamente hay fuente de flujo, ¿no? Y en este caso, pues sería nuestra fogata o nuestra lumbre, la que está ahí. Esa fogata sería nuestra fuente de flujo, que en este caso, pues sería Q de T. Luego, ¿qué tenemos? ¿Cuántos elementos tenemos en el sistema térmico? Para empezar, pues nos dice que la fogata pues le pega al fondo de ese cubo o de esa tina, y que tiene una resistencia de esa olla, y R0 dice resistencia térmica de la olla. Entonces ahí tenemos un primer elemento, el R0. Después tenemos la capacitancia térmica del líquido que está metido en la olla. En este caso dice que es aceite. Entonces tenemos la capacitancia térmica del líquido, es el segundo elemento. Después, en la superficie de ese líquido va a haber una transferencia de calor hacia el medio ambiente, y eso pues lo podemos representar como la resistencia térmica que se tiene de líquido al ambiente. Van tres elementos. Después vamos a tener la resistencia térmica del plástico que está envolviendo al cubo de metal. Y son cuatro, y finalmente la capacitancia térmica del metal. Entonces vamos a tener 5 elementos. De los cuales 3 son disipadores, que son la resistencia térmica del fondo de la olla o del
del metal de la olla, la resistencia térmica del líquido y la resistencia térmica del plástico que está envolviendo al cuadrito, al cubito de metal. Y vamos a tener dos elementos almacenadores que son la capacitancia térmica del líquido y la capacitancia térmica del cubo de metal. Por lo tanto, ¿de qué orden va a ser este sistema? 2. Pues tenemos dos almacenadores. Esto implica que es un sistema de segundo grado o de segundo orden. Así de simple. Entonces tenemos nuestra fuente de flujo, este es U de T. Y luego, ¿cuál sería nuestro vector de salida, nuestro Y de T? Según lo que está escrito o expresado en el enunciado del problema. ¿TL? El cubo metálico. Pues ahí dice, ¿no? Interesa conocer la temperatura del cubo metálico. Pues entonces nuestro vector de salidas es pues, de un solo elemento, que es la temperatura. Aquí le puse subíndice M, pues le ponemos TM. De hecho, bueno, pues ya en el ejercicio, en la diapositiva que está ahí, pues ya están mostradas cada una de las variables. Entonces, por un lado, pues tenemos que en el ambiente tenemos nuestra TA, que es nuestra temperatura ambiente, es nuestra temperatura de referencia, que en el símil o en la analogía del sistema eléctrico, pues sería nuestra tierra, nuestra referencia. Tenemos una fuente de flujo Q de T que está inmediatamente en contacto con R0, por eso está en serie, porque está entre la temperatura del metal y la temperatura del líquido. Y después tenemos propiamente la temperatura de nuestro aceite, de nuestro líquido que está aquí, que es, aquí está TL. Y obviamente vamos a tener que este TL, la resistencia que está entre la resistencia térmica entre el líquido y el ambiente, pues está en un extremo a temperatura TL y en el otro extremo a temperatura ambiente. Por lo tanto, queda en paralelo con nuestro capacitor térmico. Y después aquí al interior vamos a tener una resistencia que está en serie, que es la resistencia del plástico, porque de un lado va a estar a la temperatura del líquido y del otro pues a la temperatura del metal. Por eso es que esta resistencia térmica RP está en serie con el capacitor térmico, que es propiamente el cubo de metal, la masa del cubo de metal, que evidentemente esa temperatura TM pues la tenemos que medir o está referenciada a la temperatura ambiente. Por eso es que pues tenemos este símil o esta analogía eléctrica.
Ok. Aquí lo único que no está, que creo que de una vez lo voy a poner ahí. Bueno, están los flujos de calor, pues es el flujo QL, que es el que hace que se eleve la temperatura del líquido, el flujo QR, que es el que transfiere calor de la superficie del líquido al ambiente, el flujo QP, que es el que atraviesa el plástico, y pues evidentemente es el mismo que el del metal, que también lo podríamos llamar como QM. Aquí podríamos tener un flujo QM. A ver, déjenme de una vez poner esos. Ok. A ver, denme un segundito. De una vez para poner el flujo QM. Ok.
Ok. Y una vez. Entonces, ahí me faltó dejar definidas dos variables. QM, QP y el voltaje, perdón, la temperatura, la caída de temperatura en la resistencia R0, que es TR0. Ahora sí, están completos. Todos mis elementos tienen su flujo y su temperatura. Ok, entonces, pues ahora sí empecemos a trabajar con las relaciones, características y dinámicas. Bueno, pues tenemos nuestros 5 elementos en orden de aparición, pues está primero R0, luego está la capacitancia del líquido, la resistencia del líquido, la resistencia del plástico y la capacitancia del metal. Correcto. Pues la temperatura, perdón, la relación característica de la resistencia cero, pues nos dice que la temperatura R0, pues es R0 por el flujo que circula por él. Y evidentemente el flujo que circula por él, pues es la fuente de flujo. Luego, en el primer capacitor, pues nos va a decir que ahí también creo que conviene definir, ahí convenía definir mejor otra cosa. Espérenme un segundito, vamos a ponerlo para no hacer los bolas. Ok. Ok. Aquí le cambié a la temperatura en el capacitor como TCL y a la temperatura en el resistor de líquido ambiente TRL.
Eso es lo que me faltara definir para que cada elemento tuviera definidas sus temperaturas. Ahora sí, entonces, con eso, pues la relación característica de la capacitancia térmica nos dice que el calor que almacena esa capacitancia térmica es TCL por la temperatura en el capacitor térmico. En el resistor de líquido, pues TRL va a ser por Q, esa como la nombramos, como la nombré, QR. QR. Esta es QR. Para la resistencia del plástico, pues nos dice que la temperatura del plástico, RP, por QP. Y luego el calor almacenado en el cubo de metal, pues va a ser la capacitancia del cubo por TM. Entonces aquí están nuestras ecuaciones de los elementos o las relaciones características de los elementos, y evidentemente pues solamente la 2 y la 5 van a tener ecuación dinámica que nos dice que H.dl es igual a CL por la derivada de TCL con respecto al tiempo. Y esta de acá, que nos dice que el flujo de calor en el metal es igual a la derivada del calor en el metal, del calor almacenado, pues CM por TM con respecto al tiempo. Creo que esa TCL sí, es que esta TCL en realidad es TL, yo no sé por qué le puse TCL. Esta es la que es TL. Sí, perdón, esta se queda como TL, por lo tanto, esta TCL es TL. Ahora sí. Porque si no, luego teníamos que definir que TCL es TL. Ahí está.
de L. Ahora sí. Ahí está. Entonces, esta es la ecuación 6 y esta es la ecuación 7. Ahora sí. Ahí están entonces las ecuaciones o relaciones características y las dinámicas. Ok. ¿Dudas en estas ecuaciones? Bueno, pues hagamos entonces las relaciones de interconexión. Para las relaciones de interconexión sí voy a hacer el dibujito aquí en el pizarrón para ver cómo van a estar nuestros flujos de calor y nuestras trayectorias cerradas térmicas. Entonces, vamos a volver a hacer. Voy a bajar un poquito más. Ahorita lo veo. Esto vamos a ponerlo así para que se vea el fondo. Está aquí nuestra fogata. Aquí está nuestra fogata. Ahí está. Y luego al interior pues tenemos el cubito metálico. Ahí está el cubito metálico al interior. Y aquí pues está nuestro nivel del líquido. Ok. Entonces, aquí en el fondo de la
olla, pues es donde vamos a tener una caída de temperatura que es nuestra TR0. Bueno, vamos a empezar por la de continuidad de flujos. Aquí está Q de T entrando y luego QL y luego QR y luego entrando al cubo, atravesando la película plástica es QP que pues es evidente que QP pues es igual a QM. Una vez que atravesó, pues QP es el mismo que QM. QM es el que estaría, digamos, ya en la parte interna del cubo. Entonces, ahí están nuestros flujos de calor. Entonces, nuestras restricciones de interconexión. Vamos a empezar con continuidad de flujos. Y entonces lo que nos dicen la continuidad de flujos es que entra Q de T al interior del líquido y en el líquido empieza a fluir QL, entra QP al cubo y QR sale hacia el ambiente. Esta sería nuestra ecuación 8. Y la otra que es propiamente en el cubo, pues lo que nos dice es que QP menos QM es igual a 0. Entonces, al igual que lo trabajamos en el sistema hidráulico, en los sistemas mecánicos, la masa básicamente, en este caso tenemos dos masas, una es la masa del líquido, nuestro capacitor, es nuestro nodo de flujos de flujos de calor. A esta masa de líquido entra nuestra fuente de calor, en él fluye al interior QL, pero también entonces fluye hacia adentro del plástico, cruza el plástico QP, pero también hay un flujo de calor que se va por la superficie hacia el medio ambiente. Y el otro es propiamente nuestro cubo metálico, nuestro otro nodo térmico en el que entra QP y ahí adentro fluye QM. Entonces, esas son nuestras dos ecuaciones de continuidad de flujos.
¿Dudas aquí? No. Ok. Voy a poner de este lado PR0 para empezar a ahora explicar o que pongamos nuestras temperaturas. Entonces dijimos que justo en la superficie inferior donde está pegando el calor, vamos a ponerlo aquí, está T0. Profesor, Sí, que si puede repetir cómo hizo la ecuación 8. ¿cómo hice la Sí. ecuación? Ya te vi, no te había visto, Mariana. ¿Cómo obtuve la ecuación 8? Sale, va de nuevo. La ecuación 8, nuestro nodo térmico es nuestra masa, en este caso de líquido. Y a esa masa de líquido, a este capacitor de líquido, entra el flujo QT. Al interior de ese calor, de esa masa líquida, pues es donde está fluyendo QL, y luego de esa masa líquida hacia el interior del cubo, sale, digamos, del líquido hacia el interior del cubo QP, por eso es negativo, y el flujo de calor QR sale del líquido hacia nuestro ambiente. Por eso es que es menos QR. Entonces, por eso es importante nuestros sentidos de las flechas. Entra QT, al interior se fluye QL, QL va de líquido hacia el metal, por eso es menos QP, y QR va de líquido hacia el exterior, que es QR. ¿Sí, Mariana? ¿Sí quedó? Ok, perfecto. Y entonces, bueno, pues la otra, la 9, creo que es más obvia. Del QP entra del líquido al metal y en el metal fluye QM, por lo tanto QP menos QM es igual a 0. Compatibilidad de esfuerzos. Tenemos entonces, voy a definir las temperaturas de los elementos. Entonces, aquí es TR0. De aquí hacia aquí afuera, pues va a ser el TL. TL es la temperatura de líquido, pues desde luego contra nuestra temperatura ambiente, es lo que tengo afuera, es mi referencia. Luego, TR va a ser de adentro, TRL, así la puse creo como TRL, de adentro, de líquido, hacia afuera por la superficie. Luego vamos a tener la temperatura, la diferencia de temperaturas en el plástico, que es entre afuera entre el líquido y el interior del metal, este es TP. Y al interior del metal, aquí adentro tenemos TM, pero TM está referenciado con respecto a nuestra temperatura ambiente. Entonces, TP es la diferencia de temperaturas de líquido al metal y TM es la temperatura del metal con respecto a nuestra temperatura ambiente. Y entonces, pues tenemos ahora que generar nuestras trayectorias térmicas para hacer nuestras ecuaciones de compatibilidad de esfuerzos.
Bueno, la primera, que es a lo mejor la más, la más entendible, la más fácil. Acá abajo, bueno, aquí afuera, pues también tenemos temperatura ambiente. Entonces, la primera sería de temperatura ambiente, entro a mi, déjenme poner esta QL mejor acá para dejar este espacio. De la temperatura ambiente entro al interior del líquido y luego salgo a temperatura ambiente. Y entonces tenemos que lo primero que vamos a tener es que tenemos T0, o sea, de TA, lo primero que encuentro aquí aquí es T0, vamos a ponerlo ahí para no, y entonces nos va a decir que T0, luego estamos a la temperatura del líquido y luego menos TRL va a ser igual a 0. Ay, no, perdón, menos TR0 es aquí, más menos. Menos TR0, ahora sí. T0 menos TR0 menos TRL es igual a 0. Déjenme voltear estos para que también queden más claros. Voy a poner de este lado menos más TRL y aquí es donde va mi QR. Ahí está. Ahí está. Profe, Sí. ¿no T0 y TR0 es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia ahí? No, T0 es la temperatura en la superficie de abajo, la externa de la olla. Y TR0 es la temperatura de abajo adentro, pensando en que aquí tengamos una diferencia de temperaturas. En realidad, como es un metal, la TR0 pues tiende a ser muy chiquita, tiende a ser 0, entonces esta eventualmente la resistencia que puse ahí en serie con la fuente de flujo, pues eventualmente la podríamos despreciar. Y T0 pues básicamente va a ser igual a TL, que es al interior del flujo, del líquido. Pero aquí ahorita como está puesto así, TR0 nos representa la diferencia de temperaturas entre la superficie externa contra la superficie interna de esa placa, que les digo que prácticamente pues va a ser igual, por si es de metal, pues eventualmente se va a llegar a calentar toda, y la diferencia de TR0 va a tender a 0, ya que la resistencia térmica de un metal es muy chiquita. Ok. Gracias. Luego, una segunda trayectoria cerrada, esta fue, digamos, la primera. Una segunda trayectoria cerrada es que yo me vaya
de temperatura ambiente entre por aquí y me salga otra vez por acá. Entonces, obviamente, pues acá tenemos temperatura ambiente. Voy a tener un incremento de presión en TL. Entonces vamos a tener que TL menos TRL es igual a 0. Y eso en el circuito equivalente, en la analogía eléctrica equivalente, pues es más evidente que la temperatura del capacitor térmico con respecto a la temperatura de la resistencia, pues es la misma. De aquí brinco al interior y de aquí brinco al exterior, pues TL es igual a TRL. Eso es, creo que bastante evidente. Y luego la otra va a ser si yo estoy aquí al interior del líquido, si estoy al interior del líquido, me meto al cubo y me salgo del cubo, bueno, perdón, nada más hasta dentro del cubo, ya está. Vamos a poner, obviamente aquí es TL, pero lo voy a poner de este lado para que quede sobre mi trayectoria. Aquí también voy a tener, de aquí para acá es TL. Ahí está. Entonces, si mi trayectoria térmica la hago, entro por aquí, entro al cubo y adentro del cubo me salgo por TM, acordémonos, bueno, ni siquiera me salgo, me quedo adentro de TM para no hacerme bolas. Acordémonos que TM está referenciado a la temperatura ambiente. Ahí está TM. Entonces, esta tercera ecuación lo que nos dice es que TL menos TP menos TM va a ser igual a 0. Esta es la trayectoria 2 y esta va a ser mi trayectoria 3. Y ahí tengo entonces ya las ecuaciones de compatibilidad de esfuerzos en las que ya están relacionadas todas mis variables de temperatura. Y ahora sí, pues lo que seguiría es simple y sencillamente tomar las ecuaciones y empezar a trabajar con ellas.
Ok. Pues démosle velocidad entonces. Pues la primera, pues tomamos la ecuación 8. De la ecuación 8, que bueno, ahorita pues la tenemos ahí. Más bien en 8, vamos a poner en 8. Y a ver, ahora sí, en la ecuación 8 tenemos QT, que es nuestra entrada, tenemos QL, y QL directamente de la ecuación 6 nos dice que QL es igual a HL punto, y después QP la tenemos en la ecuación 4, 1 entre RP por TP, de 4, QP es 1 entre RP por TP, pero pues TP no nos sirve de mucho. Si lo que no definimos, bueno, no lo definí como tal, pero aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Cuál es nuestro vector de estados? HL y HM. Entonces, de ahí de la pantalla se ve claramente que nuestro vector de estados, X punto, es HL punto y HM punto. Y por lo tanto, pues nuestro vector de estados derivado es HL punto, HM punto, y nuestro vector de estados es HL y HM. Esto evidentemente es QL y QM. Entonces, eso no lo definí hace ratito, pero ahí de una vez lo definimos para no perderlo de vista. Ok. De una vez ahí lo ponemos. Ahora sí. Entonces, pues lo que yo necesito es que mis ecuaciones queden en función de HL y HM. Y aquí tengo TP. Entonces, TP pues no me sirve de mucho que esté como tal. Acá TP lo tengo en función de TM. Y TM en la 5 lo tengo en función de HM. Y TL en la 2 lo tengo en función de HL. Entonces, pues ahora ahí de 12, pues tenemos que TP es igual a TL menos TM. De 2, TL es 1 entre CL, HL, entre CL, HL, y ahorita ponemos, TM es 1 entre CM, HL. Esa es la 5. Por lo tanto, QP va a ser 1 entre RP
por TL menos TM, 1 entre RP, CL por HL, menos TM, 1 entre RP, CM, HL. Ahí está entonces QP. Y la única que me falta es QR. QR pues la tenemos en la 3. Ok, de 3. QR. De 3 QR es 1 entre RL, TRL. Y de 11 TRL es TL. Y de 2 TL es 1 entre CL por HDL. Por lo tanto, QR va a ser 1 entre RLCL por HL. Y ahora sí, sustituyendo el 8, nos dice que Q de T menos QL, que es HL punto, menos QP, que es 1 entre RPCL por HL, menos, voy a borrar los vectores que ya están ahí grabados para tener espacio, menos 1 entre RP CM por HM. Bueno, no, espérenme. Este es menos, entonces este es más, porque es menos QP. Menos y más, correcto. Y menos QR, entonces HL punto va a ser igual. Primero tenemos HL, entonces HL y HL. Entonces vamos a tener menos 1 entre RPCL
¿sí? Por HL más Q de T. Ahí está, entonces, nuestra primera ecuación diferencial de primer orden, que va a ser pues la ecuación 13. Esa va a ser nuestra ecuación 13. Ok. ¿Dudas? No, profe. Entonces, pues como vemos, es exactamente lo mismo, empezar a jugar con las ecuaciones de manera ordenada. Ahí está ya la primera ecuación. Y la segunda ecuación, entonces, va a ser igual. Sale directo de la 9. La segunda ecuación, pues la tomamos de la 9. Lo que queremos es HM punto. HM punto es QM y QP está acá, ya lo habíamos desarrollado. Ajá, ahí está. Es más, yo creo que en ese espacio cabe. Entonces, de la 9 tenemos que QM es igual a QP. Luego de la 7, QM es HM punto. De 7, QM es HM punto. Y de aquí, entonces, HM punto va a ser igual a QP, por lo tanto HM punto va a ser igual a 1 entre RP CL por HL menos 1 entre RP CM por HM. Y aquí está, entonces, nuestra ecuación 14. De aquí. Ahí está entonces nuestra ecuación
14. Ok. ¿Dudas? ¿Qué más? ¿Qué faltaría? Las salidas. Bueno, de esta, pues ya nada más lo único que nos faltaría es acomodar estas ecuaciones. Entonces, a ver rápido para ya terminar, para ya dejar terminado esto. Entonces, simple y sencillamente, de 13 y 14, pues tenemos que HL punto, HM punto, va a ser igual a menos 1 entre CL por 1 entre RP más 1 entre RL. Y luego 1 entre RPCM por HL, HM, más Q de T. Y la otra sería 1 entre RPCL y menos 1 entre RPCM y 0. Ahí está. Y ya para terminar el ejercicio, dijimos que Y de T es TM y simple y sencillamente pues sabemos que de la ecuación 5 TM, de la ecuación 5 sabemos que TM es igual a 1 entre CM por HM. Por lo tanto, Y de T va a quedar 1, 0, 1 entre CM, HL y HM. Ahí está. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el momento no, profesor. Pues con
Pues ya tenemos completo el modelo matemático. Aquí, pues evidentemente, nuestros vectores de estado siempre van a estar en función de las h puntos, puesto que solamente tenemos el almacenador de flujo, no existe almacenador de esfuerzo. Entonces, en los sistemas térmicos, los vectores de estado pues serán siempre en función de las h punto, y pues serán las variables del número de almacenadores de flujo que tengamos, es decir, nuestros capacitores térmicos. Y pues con eso entonces terminamos la parte de modelado. Habrá que desarrollar algunos ejercicios. Nos falta dentro del modelado los transformadores de energía de los distintos sistemas y entre sistemas, que es lo que empezaremos a ver el próximo martes. Entonces, si no hay más dudas, pues hasta aquí le dejamos y nos veremos la semana que entra. Hasta luego. Nos Profe, vemos. hasta luego. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.